Era terrible. Yo me contagié de COVID y a mí casi me mata. Me deprimí tanto que llegué a rezar para morirme. Me encanta saber cómo nuestra gente interactúa con nosotros, porque eso me genera muchos temas de interés para toda la comunidad. Fresita Lozano nos escribe y nos pregunta: Hola, ¿a qué se deberá que después de haber sido positivo y luego haber salido negativo, después de 4 meses, los síntomas no se quitan? Mi familiar de 22 años sigue sin recuperarse. Y les cuento algo. Me topé con un doctor amigo y nos pusimos a conversar sobre el COVID, el coronavirus, y él me ayudó a despejar muchísimas dudas. Marcelo, ¿Sí, quién es? soy yo, Fernando González. Mi doctor, qué ¿Qué tal? gusto verlo. Qué gusto. ¿Es verdad que te dio la COVID-19? Sí, mi doctor, sí, la verdad que ando medio preocupado. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque es que sé que ahora dicen que la inmunidad dura solamente 3 meses. No, Marcelo, hay mucho que conversar sobre esto. Tranquilo. Oiga, ya que estamos hablando para conversar, ¿qué le parece si le invito a un café y vamos hablando entonces sobre ese tema del COVID-19? Porque imagínense, yo estoy súper preocupado con ese tema. Oye, qué bueno que nos hemos topado, Fernando, porque sabes que con este tema del COVID, del coronavirus, yo estaba con muchas interrogantes y gracias por aceptarme este cafecito. Y es que sabes que, Fernando, yo tengo muchas preguntas y creo que al igual que yo, muchas personas. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que nos ha dado ya el coronavirus, que nos dio el COVID-19? Hemos estado escuchando ahora las últimas semanas de que la inmunidad solo dura 3 meses. ¿Me puedes explicar algo? Sí, qué gusto, Marcelo, toparte, tomarme un café contigo. Hay muchas, y es buena la pregunta que me haces porque hay muchas dudas sobre esto. Recordemos que es un virus nuevo, Marcelo, tiene 7 meses de vida este virus, entonces no podemos ver ni podemos definir cuánto tiempo dura la inmunidad. ¿Qué va a pasar de aquí a un año? No se puede porque este virus no tiene un año de vida todavía. Depende muchísimo de lo que vaya desarrollando día a día. Antes se decían muchas cosas del virus que ahora ya no lo son, ¿sí? Se están cambiando día a día múltiples cosas, pero hay situaciones que sí las estamos viendo muy marcadas. Por ejemplo, lo que tú me dices, las manifestaciones o el control o el sistema post-COVID, ¿sí? Porque hay algo que hay que tener muy claro, que el virus entra, cumple su ciclo, se reproduce, cumple su ciclo y se va. Aproximadamente de 7 a 14 días. Pero sabes que a mí me duró 22 días la enfermedad. ¿Eso depende del organismo, depende de la carga viral, depende de qué? Así es. Eso depende mucho de cómo se encuentra el sistema inmune, primero. Segundo, depende de la carga viral que tengas, el impacto viral que tengas dentro de tu cuerpo. Segundo. Y tercero, cuidado, no confundirlo con... a mí me duró 1 mes, 2 meses, 3 meses, no. El virus, como te digo, entra, cumple su ciclo y se va. Lo que ocurren son las manifestaciones posteriores a las secuelas virales. Oye, Fernando, pero sabes que yo me consideraba y me considero un tipo totalmente sano. No tomo, no fumo, casi que no salgo a farrear. Me alimento bien, tomo muchas vitaminas y cuestiones que vemos y que sabemos que son buenas para el sistema inmunológico. Yo me consideraba que estaba perfecto. Y mira tú, me cae el COVID y casi me mata. O sea, en mí fue muy grave. No llegué al paso de la intubación, pero sí estuve muy grave. Ya, en esa situación es algo muy importante que sería bueno comunicarlo a toda la sociedad. ¿Qué cosa? De que, Marcelo, el que te haya dado COVID
siéntete contento y siéntete agradecido que estás sentado aquí tomando un café conmigo. Sí, ¿Ya? y se lo agradezco a Diosito también porque podemos conversar. Exactamente. ¿Y por qué te digo esto? Porque te dio COVID. Sí, tuviste la molestia, perdí el olfato, perdí el gusto, tuviste fiebre, por ahí en algunos de los casos hubo tos y luego eso pasó. El virus se fue y dejó tu sistema inmune ya, ¿sí? Reproduciéndose en tu organismo para evitar posiblemente nuevas infecciones. Entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema hubiera sido de que te hubiera dado COVID y tú me digas, Fernando, me dio COVID, estuve ingresado en la clínica, en la terapia intensiva, estuve intubado, o sea, el virus no fue tan agresivo contigo, tal vez no tuviste una carga viral muy fuerte, que no complicó o tu sistema inmune estuvo bien preparado para poder aguantar esa carga viral, ese golpe, ese impacto en el organismo. Oye, ¿y de qué depende? De que a unas personas prácticamente les da un poco de gripe, se sienten un poco con dolor de cabeza y a otras personas los lleva al hospital, a la clínica, otros son asintomáticos. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es esta relación? La relación se debe principalmente al momento, ¿no? Ahorita te voy a decir algo, tal vez en unos meses sacan otros lineamientos. Se deben a dos líneas. La primera es tu sistema inmune, cómo está preparado tu sistema inmune, y la segunda, ¿sí?, es la carga viral la cual ingresa a tu organismo. Entonces por eso se dice mucho que esta patología va a pegar mucho más a los adultos mayores, ¿sí?, mayores de 60 años, que tengan comorbilidades, hipertensos, diabéticos, renales. Esos son los más complicados, vulnerables, esa es la palabra, muy bien, vulnerables a tener complicaciones graves, ¿no? No pierdas tu tiempo, no hay nada interesante, no te suscribas. No le hagan caso, suscríbanse a mi canal doctor.tv.es y toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Oye, y sabes que siempre yo vivo confundido con el tema de la IgG, el IgM, cuál es la prueba rápida, cuál es la prueba, el PCR. O sea, explícame sobre eso para poder entenderlo. O sea, ¿de qué depende que estemos contagiando o ya no? Claro. A ver, es una buena pregunta esa, ya que todas las personas a veces no saben y te quieres hacer una PCR, que es el hisopado nasal, después de 30, 40 días o 2 meses de haber tenido los síntomas, y es un desperdicio de dinero en vano. ¿En qué sentido? En que primero, para yo explicarte esto, Marcelo, tú tienes que entender más o menos cómo es la evolución de esta enfermedad. De 7 a 10, 14 días máximo, existe una reproducción viral. El virus ingresa, se reproduce en los primeros 5, 7 días, 10 días, se está reproduciendo y luego se va. O sea, la primera fase, este virus tiene 3 fases. La primera fase es la fase viral. Ahí es recomendado hacerte un hisopado. La segunda fase es la fase de la neumonía, que puede existir, en este caso tos, dificultad respiratoria. Esa es una fase que viene aproximadamente el día 15 hasta los 20 días más o menos. Ojo, en días, Marcelo, más menos en medicina no es exacta. Claro. Más menos 7, más menos 5, ¿sí? Ahí ya virus ya no hay. O sea, te haces una carga viral, un hisopado, ¿sí?, para detectar el virus, no encuentras, Y no probablemente. Y tú dices, no tengo COVID, mentira. Y te haces la prueba en sangre, ¿sí?, la famosa IgG e IgM. Ahí aparecen. La primera que aparece es la M, IgM, que significa enfermedad actual. En la segunda ¿Qué fase, significan las siglas IgM? inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Ajá. Difícil, pero bueno, me salió. IgM, o sea, la IgM es la primera que aparece. Entonces, y de ahí, pero ya no hay virus, ¿sí? O probablemente puedes encontrar una carga mínima de virus, ¿sí? Y luego, a partir de unos 5 días más, ahí aparece la IgG, que es tu anticuerpo, ¿sí? Ese es tu chaleco anti-COVID. Y esa es la que se debería estar prolongada, qué sé yo, 1 año, 2 años, dependiendo de lo que vaya a hacer este virus. Y sabes qué, yo recuerdo que los doctores cuando a mí me atendieron me decían, Marcelo, ya que te has recuperado o estás en este proceso de recuperación, tranquilo, esto te va a durar no menos de 1 año. Y yo estaba súper tranquilo, pero ahora comenzamos a ver y dice que no, que ya ahora solamente la inmunidad te dura 3 meses. Dime tú, ¿se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad, sí o no? Mira, Marcelo,
No hay un criterio, y es totalmente falso la persona que te diga, te dura un mes la inmunidad, te dura 3 meses la inmunidad, te dura un año, peor todavía. No se sabe todavía, Marcelo. Eso para decirte, Marcelo, la inmunidad te va a durar 3 meses, hay que hacer múltiples estudios. Sabemos que las personas que tienen enfermedades son más vulnerables con el COVID-19. ¿Cuáles hay que tener las que son de más cuidado? Las más cuidados podríamos decir los renales. Los renales son los más Insuficiencia renal, de ahí enumerando insuficiencias renales, los diabéticos, y luego vienen los hipertensos. Hablemos un poco de las secuelas. ¿Cuáles son las secuelas generales que deja este virus en las personas? Este virus puede causar múltiples situaciones. Esas secuelas pueden ser alteraciones renales, ¿sí? Alteraciones cardíacas, es muy importante un electrocardiograma, un control con cardiología, ¿sí? Y los procesos pulmonares. Una de las mayores preocupaciones que tenemos es cómo terminar con este virus. ¿Pero sabías que este virus no muere? El virus no se mata. Eso hay que dejarlo claro. A ver, eso me interesa. Eso hay que dejarlo el claro. virus no se mata. No se Entonces, mata. El virus entra, cumple su ciclo, se reproduce y se va. puede volver a entrar a pesar de que Si tu sistema inmune queda presente, no podría entrar o no debería entrar. Sabes que a mí y a muchas personas nos interesa saber, ya nos dio el COVID, nos puede volver a dar, y si nos vuelve a dar, ¿es más grave o es menos grave? Como te digo, es una enfermedad muy larga, que te puede durar 30 días. Entonces, en la primera fase, que es la fase viral, tienes fiebre, malestar general, tienes todos los síntomas. Tienes todos los síntomas. Luego esa fase, porque tienes todo el virus, luego eso va disminuyendo, viene la parte de la neumonía y luego, y ahí ya no hay síntomas, ya no hay fiebre, ya probablemente no hay dolor en el cuerpo, no hay molestias, y el paciente dice, ya me curé en 14 días. Y luego viene al final la tercera fase, que es la fase de reinflamación, que el sistema inmune empieza a disparar, a alocarse, y entonces ahí vuelve nuevamente fiebre. Entonces dice, me volví a infectar, porque yo no tenía fiebre, ahora me volvió a dar. Eso se llama la fase de reinflamación, es la tercera fase del virus. Entonces por eso te digo, Marcelo, eso puede durar 3 meses. Hablemos de los exámenes post-COVID. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Cuáles son los exámenes apropiados para llevar un chequeo de que estamos bien? Así es. Muy buena pregunta, Marcelo. Una vez que ha pasado tu etapa de COVID, pasaste los 14, 20 días, ¿sí? Y ya no tienes ningún síntoma y tuviste, es importante, es muy incorrecto, algo que se está hablando mucho ahora, que es el control post-COVID. Entonces, tenemos que ver cómo queda nuestra parte renal, cómo está nuestra función hepática, ¿sí? Si no hay alteraciones en nuestros marcadores post-COVID, cómo nos encontramos. Y algo importante, tu parte cardíaca. ¿Sí? Cómo quedó tu corazón, cómo está una radiografía espectacular. ¿Tú considerarías entonces un electrocardiograma, hacerse unas placas o unas radiografías de tórax para ver la parte pulmonar, examen de sangre, cada cuánto tiempo después del COVID? Si después del COVID, ¿sí? Del que el paciente ya pasó por el COVID, llega al consultorio, hace sus controles y su control está excelente, no tiene ninguna alteración, no es necesario volver a repetirlo. No es necesario. Pero si vemos, llega al laboratorio y vemos alteraciones, vemos unas imágenes que está produciéndoles algunas secuelas al paciente, hay que iniciar un proceso de tratamiento, no para el virus, es para la secuela. Ojo con lo que te digo, Marcelo. Ahí podríamos repetir uno más, pero si el paciente llega con unos exámenes espectaculares que no hay ninguna lesión, no es necesario repetir eso. Muchas de las potencias mundiales están muy cerca de descubrir la vacuna contra el COVID-19. Fernando, ahora hablemos de las famosas vacunas. Hablan de que ya se están realizando pruebas inclusive en seres humanos, que ya va a salir al mercado. Se tiene aproximadamente una fecha de esta vacuna. ¿Cuándo va a llegar al Ecuador? ¿Quiénes son las personas que necesitan ponerse la vacuna? ¿Será que a los recién nacidos se les debe poner o no? ¿Ya se ha hecho algún estudio sobre esto? Sí. A ver, en lo que respecta a las vacunas, ya se está trabajando mucho, existen múltiples países, Estados Unidos, Francia, ¿sí? Alemania,
Inglaterra están trabajando muchísimo en las vacunas y ya están próximas a salir. Pero una vacuna no es la estudié en el laboratorio, la creé en el laboratorio, ahora sí aplicarla, no. Se necesitan múltiples estudios para poder, o ensayos clínicos que se llaman, para poder lanzar esta vacuna. ¿Para quién sería ideal esta vacuna? Para todos. Probablemente sería anual. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque los virus suelen mutar. Entonces te ponen una vacuna y por ahí el virus muta en unos 2-3 años y frenó tu inmunidad. Entonces, Claro. ¿Y a los niños también? ¿A los recién nacidos? ¿Ponérselo una vez al año? eso, claro, esos son múltiples estudios dependiendo si es que el recién nacido, dependiendo el sistema, cómo vaya evolucionando el niño, si es que la protección, sus anticuerpos, tal vez de la madre al niño, como por ejemplo vacunar en el embarazo para que haya una protección en el niño. O sea, todo eso son situaciones probables a suceder en un futuro, ¿no? Probablemente sí, a los niños también habría que ponerlo. Ahora, ¿y cuándo va a llegar al Ecuador? La vacuna, para que llegue al Ecuador, recordemos que del país que la crea, por ejemplo, Estados Unidos. Digamos que es Estados Unidos el que la saca al mercado a primera vez. Estados Unidos primero tiene que cubrir toda su población. Wow. Toda su población. Francia la crea, tiene que cubrir toda su población. Una vez que, eso son reglas mundiales, una vez que cubres tu población y empiezas a difundir O sea, primero es el consumo interno y después lo exportas. Más o menos es así. Wow. Tú como infectólogo y experto en esta materia, ¿qué nos recomendarías para más o menos nosotros ya tener un poco más fuerte este sistema inmunológico y luchar contra posibles virus? Para fortalecer nuestro sistema inmune siempre es basado en cada persona. Como siempre digo, cada paciente, cada persona es un mundo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo le fortalezco el sistema inmune a mi abuelo, a mi padre, a mi madre? Primero, tomando su medicamento habitual, si es hipertenso, diabético, que no puede faltar su pastilla para la presión, su pastilla para la diabetes, sus controles tienen que ser espectaculares siempre. Primera cosa. Y luego vamos a entrar a otra parte muy importante que siempre lo topo con los nutricionistas. La alimentación es básica y fundamental. Yo los digo como gracia a mis pacientes, les digo, la mejor vitamina es la vitamina O, la olla. Sí, les digo a ellos, ¿no? La olla, ya. Carne, pollo, pescado, legumbres es fundamental, legumbres, el brócoli tiene más vitamina C que la misma naranja, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Entonces, una buena alimentación va a ayudar a que tu sistema inmune desarrolle y esté en perfecta línea, ¿no? Las legumbres son fundamentales. Muchas veces a algunos no les gustan las legumbres, pero son... A mí no me gustan particularmente, a mi esposa le encantan, por ejemplo, y siempre me está haciendo ensaladas. Pero las ensaladas que ella hace, las hace bastante buenas, entonces ahí ya como que pasan, ¿no? Pero yo no soy una persona vegetariana, no soy un vegetariano. Entonces, ahora, el hecho de que uno dice, uno se preocupa y dice, me voy a poner suero de vitamina C, voy a tomar una efervescente de vitamina C, me voy a preparar una limonada cargada, y uno comienza como que una sobredosis de vitaminas. No es correcto. No es correcto, porque el cuerpo asimila solamente una cantidad, por ejemplo, la famosa vitamina C. Te puedes poner los gramos que sean, pero tu organismo solamente va a absorber lo que necesita, el resto lo elimina. Lo eliminan a través de la orina, de las heces, lo que sea. Entonces no es valedero. En el caso de que necesites vitamina C, suficiente con los cítricos, por ejemplo, la naranja, limón, ¿sí? Tiene mucha vitamina C, o el brócoli, como te decía, ¿no? Y aún así, no, doctor, yo quisiera tomar algo más, ok, puedes tomarte una efervescente de vitamina C en la mañana, una es suficiente. Ahora, si tú recomendarías algo para estar todo el tiempo fortaleciendo el sistema inmunológico. Yo les recomiendo algo siempre a mis pacientes, les digo que tomen zinc, por ejemplo. El zinc es espectacular. El zinc trabaja en tu sistema inmune. Viste que ahora viene vitamina C más zinc. Ayuda a fortalecer tu sistema inmune. O sea, el zinc trabaja mucho en reconstitución de tu sistema inmune. Entonces, hay dosis correctas para usar en el zinc y eso va muy bien, ¿no? Pero nunca dejar aparte la correcta alimentación. Hablemos de la parte psicológica, cómo afecta, porque yo te digo algo, cuando yo estuve en el punto máximo de la enfermedad,
yo llegué a rezar, no para salvarme, llegué a rezar para morirme. Yo le decía a Dios, o me curas o me llevas. Me afectó tanto, me deprimió tanto esta enfermedad que yo ya estaba pensando en esto. ¿Eso es normal? El 70% tienen esa secuela psicológica. Yo trabajo mucho en Medical Point, en mi centro, con psicología, psiquiatría, para poder manejar, porque yo les digo a mis pacientes, señores, les explico, como estamos conversando tú y yo en este momento, ¿no? Les explico toda la evolución del COVID, para que ya se vayan quedando tranquilos, se vayan quedando calmados. Ya, algunos, ay doctor, gracias, no sabía eso de ahí, perfecto, y van tranquilos en su casa. Pero otros, sí doctor, pero ¿y será que porque me pica un poco aquí, será nuevamente COVID? Una vez, Marcelo, tuve un paciente que llegó asustado del consultorio pensando que tenía COVID y se hizo alrededor de 7, 8 pruebas de hisopados nasales y los 7, 8 salieron negativos, pero él estaba asustado. Entonces yo le expliqué, no, hey, tranquilo, calmémonos, no gastemos plata innecesariamente en estos exámenes, en todo caso, bueno, y conversamos y se quedó un poco más tranquilo, ¿sí? Y el paciente me dijo, doctor, ¿será bueno de que yo vea algún psicólogo, algún psiquiatra? Y le dije, correcto, si tú ves que ya no puedes, ya hablando conmigo, manejarlo solo, hablando conmigo, habiéndote explicado todas las situaciones, y tú lo deseas, sí, por supuesto. Entonces se fue a interconsulta ya ayuda psicológica, ¿no? Las medidas básicas de protección para la COVID-19 podrían ser 3 fundamentales. La primera, la mascarilla. La segunda, la higiene de manos. Y la tercera, el distanciamiento social. Los exámenes hay que hacer en el momento que tal vez haya estado en contacto con una persona confirmada de COVID, y adicional a eso, tener síntomas. Si el paciente tiene síntomas respiratorios, pérdida del olfato, fiebre, podríamos hacer el examen en ese momento, y el examen que podríamos hacer en este caso sería el hisopado nasal siempre y cuando tengamos síntomas. Y una vez que si nosotros quisiéramos saber si hemos cursado con el virus, no es que lo tenemos en este momento, podremos hacer la prueba rápida en sangre. En el hisopado nasal nosotros vamos a detectar virus, netamente virus, ¿sí? Solo detectamos virus en el hisopado nasal. En la prueba rápida puede ser de 2 líneas. Prueba rápida cuantitativa y prueba rápida cualitativa. La prueba rápida cuantitativa es la que nos va a cuantificar nuestro sistema inmune, nuestras inmunoglobulinas, ¿sí? Y la prueba rápida cualitativa simplemente nos va a decir positiva o negativa. De preferencia se tiene una mejor indicación en el caso de que queramos ver si tenemos anticuerpos, la prueba rápida cuantitativa, la que me cuantifica las inmunoglobulinas. El margen de error en estas pruebas puede ser dependiendo de cuál sea. En este caso, si es una prueba rápida, ¿sí?, tiene un margen de error con un falso negativo. Entonces podríamos estar contagiados y nos aparece una prueba como que no tuviéramos síntomas. A diferencia de si la prueba es una muestra de PCR o un hisopado, el margen de error es muy mínimo porque eso nos detecta molecularmente el virus. Estas pruebas son válidas dependiendo del resultado. Por ejemplo, si te haces una prueba, un hisopado nasal, en el momento que tienes síntomas y te sale positivo, la OMS nos indica que debemos hacer una segunda prueba en 14 días después de haber hecho la primera prueba. Nos sale negativa, luego una tercera prueba de 48 a 72 horas
que nos salga negativa para poder levantar la enfermedad. Ahora, en el caso de que me haga una prueba, un hisopado teniendo síntomas o un hisopado nasal y me sale negativo y sigo con los síntomas, lo ideal sería esperar unos 5 a 7 días y hacernos un nuevo hisopado nasal y probablemente nos va a salir positivo. Esa es la distancia aproximadamente que podríamos cumplir con los tiempos de las pruebas. Lo ideal para el control post-COVID es, una vez que el paciente ya haya pasado sus síntomas, aproximadamente 14 días después del proceso infeccioso, realizarse un control post-COVID para valorar en qué situación se encuentra su sistema hemodinámico. Para saber que ya no soy factor de contagio o que ya no transmito el virus, primero, tuve que haber sido identificado con el virus presente en el organismo. Segundo, haber pasado de 7 a 14 días, ¿sí?, de haber tenido la enfermedad. Y tercero, mínimo 2 semanas de no presentar síntomas. Si yo cumplo esos lineamientos, ya no contagio el virus, sin necesidad de hacerme una prueba nuevamente viral. Los grupos vulnerables para la infección del COVID son, en primera línea, los pacientes adultos mayores de 60 años que sean, adicional, hipertensos, diabéticos, pacientes con enfermedades crónicas en este caso, los pacientes que tengan tal vez algún daño o alguna afectación en su sistema inmune. Esos son los grupos vulnerables para sufrir o infectarse del COVID-19. Sobre la pregunta si todos debemos vacunarnos, lo ideal sería que sí, para poder estar propensos a frenar próximas infecciones para el COVID-19. Oye, tú me hablaste de un central, ¿cómo se llama? Medical Point. Medical Point. ¿Esa es una clínica donde Sí, estás? ¿Ya? Sí, Medical Point, la idea fue crear un centro de especialidades médicas donde Marcelo Cornejo vaya y quiere un cardiólogo, un infectólogo, reumatólogo, cirujano, traumatólogo, la especialidad que Ya. Marcelo Cornejo quiera, puede ir a Medical Point. Oye, ¿y cómo te puedo seguir en las redes, por ejemplo? ¿Cuál es la red de Instagram que tiene Medical Point? La red de Medical Point es medicalpoint.es. Ok, ¿sabes qué? Increíble. Sí, ¿sabes qué, Fernando? Qué bueno haberme topado contigo, qué bueno poder estar más tranquilo, porque sabes que tenía muchísimas dudas que el día de hoy me las has despejado y que creo que mucha gente se las va a despejar y ya tengo todos los datos aquí siguiéndote en medicalpoint.es, que es tu red social en Instagram. Y también ya tengo la dirección, así que no, gracias Fernando. ¿Y qué te parece si de esta manera vamos a decir salud? Salud por habernos encontrado. Cuídate, Marcelo. Y salud para todos nuestros amigos, ¿ah? Un gusto, Marcelo. Gracias. Por experiencia propia les puedo decir que este virus no solamente nos afecta la parte física, sino también la parte emocional. Ansiedad, depresión, frustración, ataques de pánico, entre otros, son precisamente los síntomas que les prometemos, los vamos a investigar.